से दिल को चुराना, धीरे धीरे से अपना बना. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Centro Andaluz de las Letras. Esta tarde cedemos nuestra sala a la Escuela de Espectadores Factorial Echegaray, de la que formáis parte muchos de vosotros, para la presentación del libro Teatralidad y Vida Cotidiana. Sobre el escenario, Carlos Panera, el autor del libro, y junto a él, Paco Corba, que es el director de la facción. No tenemos nada más que añadir, que disfrutéis, estáis en vuestra casa y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias al Centro Andaluz de las Letras, que nos acoge y efectivamente, pues os doy la bienvenida y bienvenido y bienvenida tanto a uno como a otra, caras conocidas, algunas desconocidas, porque nos aunamos en la Escuela de Espectadores, tanto al grupo de Factoría Echegaray, del Teatro Cervantes, a quien agradecemos naturalmente también sus gestiones para este tipo de acontecimientos y de actos, que son dos, pero aunando todo ello, lo que buscamos es completar naturalmente el conocimiento de las artes escénicas desde el punto de vista del espectador, de la espectadora. Y lo que nos ocupa hoy es, por un lado, la presentación del libro, que jugamos a dos bandas. Presentación del libro, conocimiento del contenido de ese libro, que os recomiendo, venido desde el País Vasco y profesor de la Universidad del País Vasco, actor, director de escena, doctor en Bellas Artes, en Arte y Tecnología y máster en Arte y Ciencia del Espectáculo. En fin, tiene una gran trayectoria en la que yo no sabía que eras uno de los fundadores de la compañía primera profesional de teatro en el año 1980 en el País Vasco, Mascarada, a la vez que una compañía que fue la que hizo por primera vez una obra de teatro en vasco. Y entonces yo ahí, Mascarada sí que me sonaba, pero no sabía que tú eras uno de esos junto con Miquel Martínez y otros tantos, y entonces tenemos una parte de la historia del teatro. Somos todos de una semejante generación y por tanto tiene mucho que decirnos con obras, con funciones que ha dirigido, porque tiene un libro que sí que ha sido muy bien acogido en su momento cuando se publicó, que es Mendieta, que a su vez es una narración escénica de la vida cotidiana durante la República y la Guerra Civil. Y una trilogía de obras de teatro en la que algunas de ellas han tenido grandes premios, y una de ellas, la primera es La Oseta, el mismo Mendieta que está hecho en función escénica, y Picasso 1937, Historia del Guernica, con la que hicisteis muchos bolos, ¿no? Por el País Vasco y sobre todo con los premios de dirección, interpretación y mejor espectáculo en el Festival Mainland de Tesa. Has montado y has dirigido también otros textos de la narrativa, como el caso del Cartero de Neruda, de Antonio Carmeta, y por otro lado, de Oscar Wilde, La importancia de llamarse Ernesto. Son obras muy conocidas, o la del contrabajo de Patiszewski. Entonces, él, en sus presentaciones del libro, que es de este año al principio, en primavera de este año, y a primeros de este año fue cuando se publicó, y es fruto de su tesis doctoral. O sea, que de ahí ha hecho un esfuerzo, un trabajo, pero muy grande para poder entrar tantísimas temas, ¿no? En 4 capítulos prácticamente, la cantidad de subtemas que hay para entender de una manera muy, desde el punto de vista meta-espectador, meta-participante, meta-teatral, el concepto de que dónde tenemos la teatralidad de la vida cotidiana. Ejemplo, ahora. Estamos haciendo todos y todas un cierto teatro, ¿no? El actor, el actuante, el actante, que somos nosotros, o estamos mirando, estamos, entre comillas, asustados o no, y estamos aquí diciendo lo que sabemos o lo que hemos aprendido para seguir aquí arriba. Y vosotras, cuando tengáis ideas y pensamientos que queráis hacernos influir con una pregunta, ser capaces de hacerlo, actuar, levantar la mano y preguntar. Esa es la parte siempre más difícil, cuando el espectador le piden o le solicitan participar y todo el mundo hace así y tiene la cabeza cargada de ideas. Eso es lo que siempre sabemos.
De modo que él va a hacernos un pequeño regalo, que ya os he dicho antes que lo viene haciendo en sus presentaciones del libro, y es una actuación, una pequeña actuación que se llama Camaleones. 10-15 minutos no más, y de textos dirá de los autores que son. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ti. Mirad, yo había pensado que para acercar este tema, lo mejor era partir desde mi propio punto de vista, ¿no? Yo entré al mundo del teatro muy joven, como músico. Teníamos un grupito musical a los 16 años o por ahí, incluso menos, 15 años. Y entonces un grupo pionero en el País Vasco, nos fichó al grupo como músicos en directo. Y luego yo, a partir de esa entrada, me fui metiendo un poco en la historia del teatro, ¿no? Primero como actor y luego finalmente como director. Pero ahí había una cosa que me pasaba a mí casi desde el principio, que era que no entendía qué engarce tenía el teatro que nosotros buscábamos hacer con la vida cotidiana, ¿no? Se hacían textos o se seguían textos y sin embargo, no sé, parecía un poco alejado porque buscábamos cosas de la vida cotidiana, pero siempre a través de las obras de teatro. Y entonces empecé a ver o a percibir que es que en la vida cotidiana había cosas con mayor teatralidad de lo que había en las obras de teatro. No sé, tenía encuentros con personas, las cosas que decían, las actitudes que tenían, digo, joder, pues aquí me están diciendo a mí que hago yo haciendo teatro, que si no quiero ganar dinero y tener una profesión más o menos convencional, y resulta que, bueno, pues yo estaba haciendo teatro porque me apetecía directamente, pero yo veía que otra gente hacía teatro realmente en la vida cotidiana. Entonces ese es mi punto de partida que yo tuve desde un principio y no lo pude, procesar en mi mente hasta muchas décadas después. Nunca lo acabé de entender, digamos, qué unión había. Y entonces, a partir de un momento determinado, empecé a buscar en otras áreas del conocimiento y es a partir de ahí cuando salió otra tesis doctoral y esto. Entonces, como decía, como he dicho, no podía haber en esta presentación, no podía faltar el teatro, ¿no? Y entonces, yo he excluido de este libro, no hay demasiadas referencias, prácticamente muy pocas, a textos concretos, pero sin embargo hoy he elegido unos fragmentos para traer el tema que nos mueve aquí. Por lo tanto, voy a hacer un poquitín como yo lo que llamo una especie de teatro divergente, ¿no? Enseñar un poco la cocina del teatro. Entonces, cuando uno va a hacer una interpretación, por supuesto, y Paco lo sabe perfectamente, es el tema de la proyección de voz, ¿no? Y entonces, no solamente los actores, por supuesto los cantantes, todos esos hacen sus borgoritos y estas cosas, ¿no? Entonces yo me voy a ahorrar los borgoritos y las respiraciones, porque eso es fundamental. Alguien que tenga que tener un cursillo de voz te hablará constantemente de la respiración, del diafragma, pero yo por no aburriros lo voy a hacer directísimamente. Y entonces voy a acudir a un método muy gracioso que tiene un amigo mío, que es actor, es un actor extremeño, que a mí me hace muchísima gracia y me gusta mucho cómo actúa, y que dice que él, para hacer un calentamiento de voz express, lo que hace es coge el método zarzueleo, el zarzueleado. Entonces, ¿en qué consiste el zarzueleado? El zarzueleado consiste en proyectar la voz y luego percutir las consonantes y ampliar las vocales y también separar las sílabas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora que ya me he calentado un poco, voy a coger un texto lírico para darle partido a esto que os estoy diciendo. Parece un poco más, por ejemplo. Por la avenida vienen los candidatos.
los candidatos a mosca blanca, a perengano, a campeador, a talismán, a vicedéspota, los candidatos a pregonero, a rabdomante, a chantapufo, a delator, a mascarón de proa, los candidatos a gran tribuno, a alabancero, a extraperlista, a piel de Judas, a tercer suplente, los candidatos a iracuntito, a viejo verde, a peorastilla, a punto muerto, a rey de bastos. Por la avenida vienen los candidatos. Desde la acera, solo y deslumbrado, un candidato a candidato avizora futuro y se relama. Bueno, esto es Mario Negro. Un poco teatral, ¿no? Vale. Sigamos, hemos hablado un poquitín de los políticos, ahora vamos a hablar del sistema en general. Eduardo Galeano dice: los funcionarios no funcionan, los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. La producción no rinde. El trabajo no vale. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Se considera culto a quien bien oculta. Se rinde culto a la cultura del disfraz. Se habla el doble lenguaje. Doble lenguaje, doble contabilidad, doble moral. Una moral para decir, pero otra moral para hacer. La moral para mentir se llama realismo. La ley del realismo es la ley del poder. Los que mandan nos dicen que para que la realidad no sea irreal, la moral ha de ser inmoral. Quien no se hace vivo va muerto. Estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido. Tiempo, ¿de qué me importa? Del ¿qué le vas a hacer? Del no te metas, del sálvese quien pueda. Nadie ha enseñado tanto a la humanidad en este mundo al revés como esos humildes animalitos, los camaleones. Bueno, y ahora me voy a echar ya un largo y me voy a mandar un monologuito de Dan Cocteau que dice así: mentiras. Mentiras. Es tan sencillo decir la verdad, ¿verdad? A mí me gusta mucho decir la verdad. ¿Verdad? Yo amo la verdad. Pero ella no me ama. La verdad no me ama. Esa es la verdadera verdad. La verdad no me ama. Cuando alguien me pregunta algo, me encantaría responder lo que pienso, con la verdad, claro. La verdad es como decirlo, lo que me brota inmediatamente, ¿no? Decir la verdad. Pero entonces, no sé qué pasa. Me invade la ansiedad, el miedo al ridículo tal vez, y entonces, pues, miento. Y una vez de que mientes, pues ya está. Es mentido y entonces tiene que pasar todo el cuerpo, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? Parece tan sencillo decir la verdad. Con la verdad estás seguro de que no vas a tener ningún problema, de que luego todo marchará bien, que no te vas a equivocar. Con la mentira
La mentira eso es como una montaña rusa que te lleva, te sube a la cumbre y luego viene a bajar y bueno, se te ha anudado el corazón de la montaña y no puedes ni hablar. Esto es. El caso es que si me gusta, os digo que no me gusta. Y si no me gusta, digo que me gusta. Es como para pegarse un tiro, de verdad. No me regaño, Y me digo, me pongo frente al espejo y le digo, no mentirás más. No mentirás más. Pues miento y si quería decir la verdad, pues algunas mentirillas que he dicho en el camino, pues me delatan y después la gente me dice ¡mentiroso! Y yo no, balbuceando, ¿no? Porque, claro, me apoco y entonces es cuando me viene la ira, ¿no? La ira, que a mí la rabia se me va acumulando en mí porque tienes razón. Tienes razón. Pero no soy malo, No. Incluso podría decir que soy bueno. Claro que sí. ¿Soy bueno? Ahora yo, es suficiente que me llamen mentiroso, y ese odio hacia los demás es que me asfixia. Pero sé que tienen razón, que merezco sus insultos. Pero, aquí, hoy, frente a ustedes, no quiero mentir en absoluto, para nada. Porque voy a cambiar. Ya he cambiado, de hecho. Sí. No mentiré más. ¿Sí? Pero no voy a decir más. ¿Sí? Encontraré un sistema para no vivir ya jamás en este terrible caos de la mentira. Saldré. Y aquí, en público, me acuso de mis delitos y confieso mi vicio. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Me queda vergüenza todavía. ¿Sí? Odio mis mentiras y llegaré a donde sea para... Vamos a ver. Por cierto, digamos, usted... Usted. ¿Le dijo a su pareja que ayer estuvo cenando con unas amigas? Falso. Señor, ¿le dijo a su mujer que estaba cenando con su socio? Falso, ¿no? Falso. Atrévase a negarlo. ¡Atrévase a negarlo! Pero vamos a ver. ¿Nadie se mueve? Bien, perfecto. Lo sabía. Es fácil acusar a otros. Estaban ustedes aquí diciendo, es fácil porque la aprieta a la gente, ¿no? Y me dicen a mí que miento. Vamos a ver. Mentiras piadosas, claro, esas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Pero viniendo de ustedes sería divertido que me acusaran a mí. Ahora veo sus caras desencajadas, porque claro, ustedes también me dirán, ¿no? No se lo corto a algunas personas, a todos, quizá a ustedes mismos. Vale, no se preocupen, ya somos del mismo club, somos de la misma. Miren, ¿saben por qué les he dicho todo esto? Pues para hacerles comprender, claro que sí. Sí, pero no se preocupen, no les voy a incomodar más y además tiene que seguir todo esto. Me voy a ir disimuladamente y ustedes no tienen que hacer nada, O sea, no se vayan desencajados, pues me tengo que ir ahora porque igual me va a preguntar. No voy a preguntar. No voy a preguntar más. Me voy. Simplemente quería ponerles un poco en el brete de la cuestión, ¿no? Es que es lo que pienso, que la mentira es magnífica. Crear un mundo y que los demás lo crean, ¿no? Crean en él. Claro, que decir la verdad tiene su peso, La verdad, la mentira. ¿Se valen la una de la otra? Bueno, qué tiempos tan confusos. Pero yo, como ya les he dicho,
quizá el único mentiroso que dice siempre la verdad. Y yo te he dicho que me quería permitir el poder leer el prólogo que escribe Carles Sanz de Tricicle al libro. Pero incluso un poquito más, en la hoja anterior pone una cita de William Shakespeare, de la obra Como ustedes. Y dice, en castellano, todo el mundo es un escenario. Y todos, hombres y mujeres, son meros actores. Tienen sus salidas y sus entradas. Y cada uno en su tiempo representa muchos papeles. A partir de ahí, Carles Sanz pues dice: aparentar, representar o hacer creer algo, especialmente un sentimiento, un estado o una cualidad que no corresponde a la realidad con palabras, gestos o acciones. Esa misma descripción podría ser la que define el comportamiento de la mayoría de las personas con las que convivimos. Todos nos movemos y relacionamos con el condicionante de tener que presentar una imagen y una actitud que nos explique y nos define ante los demás y que casi nunca suele ser del todo auténtica. Tal vez en la intimidad o con convivientes de confianza, dejamos momentáneamente de ser la réplica mejorada que ofrecemos socialmente. Durante toda mi carrera de actor de gesto con Tricicle, me he dedicado a la observación del comportamiento humano y precisamente lo que más me he empeñado es en indagar y luego, desde el escenario, desmontar esa parte que todos poseemos y que pretendemos disfrazar. El resultado no fallaba. El público siempre se ríe si se pone en evidencia mediante la comedia a quienes pretenden fingir. El público se ríe de ver cómo las apariencias quedan desmanteladas a la vista de todos, algo que apetece porque en el fondo sabemos que teatralizamos nuestro comportamiento. Queremos aparentar control, imperturbabilidad ante los demás en cualquier situación, porque hemos sido educados en disimular más que en evidenciar. Desde la adolescencia procuramos ocultar todo aquello que pueda ser juzgado o criticado por el grupo al que pertenecemos. El miedo al rechazo nos empuja al fingimiento. Pero hay también personas que hacen lo contrario y son pretendidamente diferentes porque no quieren ser como los demás. Y para conseguirlo, han de mostrar una actitud llamativa que se aleje de la suya propia. Es gente que se teatraliza para poder alejarse de sí misma. Quizás todos mentimos. Todos queremos ser distintos de lo que realmente somos. Todos fingimos representar una realidad distinta de la que vivimos. Las redes sociales son un buen ejemplo de ello. La aparición reciente de la palabra postureo indica cuán frecuentemente enfatizamos nuestra vida cuando la exponemos ante los demás. Este libro aborda el tema de la dramatización que hacemos de nuestra cotidianidad, algo sabido, pero escasamente debatido. Su autor piensa que vivimos, de alguna manera, inmersos en una gran representación teatral dentro de una convención universal de fingimiento, cuyas normas conocemos y que sin embargo no reconocemos. Normas basadas en unos códigos ficticios que de todos modos aceptamos, porque de un modo u otro nos beneficiamos de ellos. Este es un libro que pretende exponer y reflexionar acerca de esa gran convención social de la que todos participamos y que sin embargo criticamos. Tal vez por eso, cuando desde el escenario desenmascaro a un personaje y lo llevo a evidenciar su ridículo, el público lo disfruta. Quizá por una especie de resarcimiento que nos debemos los unos a los otros por engañarnos tan a menudo. ¿Por dónde empezar? Pues, fijaros, yo voy a empezar dándole una referencia
porque en esa bibliografía que viene al final del libro hay nombres desde Aristóteles y la poética, de la que he dicho algo alguna vez, pasando por Bertolt Brecht, por Carlos Castilla del Pino, por Charles Darwin, por Durkheim, por Eduardo Galeano, por Goffman, por Grotowski, por Horn, por Heidegger, por Tadeusz Kantor, por Federico García Lorca, por Patrick Pavie, por Sastre, por Shakespeare, por Stanislavski y por Wagner. Esos nombres son de los más conocidos y hay al final del todo, la parte que corresponde al epílogo, que se llama futuro imperfecto, es como la tesis. Porque dice, en consecuencia, podríamos concluir, o sea, que empezando por el final podemos ir para adelante, por lo menos así lo he concebido, que la interacción y la experiencia vivencial se encuentran en múltiples y significativas facetas de la esencia del arte escénico. Por todo ello, cuando la teatralidad y la presencia de la dramatización se redescubren en la propia vida común, volviéndose muy próximas, muy tangibles y cercanas, la distancia apreciable entre esa teatralidad humana en sus acciones en la vida cotidiana y la ficción escenificada en un escenario frente a un público se muestra mucho más corta de lo que cabría suponer. Somos todos actores. Mira, por explicarlo así lo más concisamente posible, lo que yo he tratado en este libro es de, escudriñar, escarbar en diferentes áreas del conocimiento. Es decir, partiendo un poco de la idea de lo que la gente decimos todos, de, pues vaya teatro que ha hecho en la última comida, o cuando ha visto el Parlamento, ¿has visto ese? ¿Cómo ha estado haciendo su teatrillo y tal? Nosotros tenemos, digamos, una idea de lo que es hacer teatro, en lo que observamos, el sobreactuar cuando alguien está haciendo una locución o un discurso, etc. Nosotros es totalmente común. Decir que la gente hace teatro y que hemos visto a alguien, digamos, medio actuando es algo común, ¿no? Entonces, yo lo que quería es ver en las diferentes áreas cómo se aborda esto. Fundamentalmente, lo que he tocado es el tema de la sociología, la comunicación, la psicología, algo de neurociencia y algo de filosofía, etc., ¿no? Pero fundamentalmente, digamos, yo creo que lo que puede acercar más a la gente que igual estáis en el mundo alrededor del teatro es el tema de la sociología. Es decir, lleva muchas décadas funcionando una línea en la sociología que se llama el enfoque dramatúrgico. ¿Qué es el enfoque dramatúrgico? Pues fundamentalmente una idea o una línea de teorización en la que hubo primero Burke y luego Goffman, son dos autores, dos estudiosos muy importantes en esta línea. Burke lo que hizo, hizo una teoría que le denominó la dramatística, que lo que hacía era decir, directamente decía que la vida era teatro, que estábamos haciendo constantemente cosas de representación. Goffman, sin embargo, que es posterior, que coge esa teoría, no dice tanto eso, sino que utiliza el teatro como metáfora, ¿no? Entonces, habla de bastidores, lo que hacemos entre bastidores, lo que hacemos en el escenario, etc. Utiliza, digamos, la jerga del mundo teatral para, ver cómo se funciona en la vida real cuando estamos interactuando. En todo caso, lo que Goffman viene a decir es que los encuentros entre las personas son la base fundamental de la construcción de la sociedad. Es decir, que nosotros
no podemos, no deberíamos decir que la sociedad, esto es la sociedad es la culpable y lo que sea, ¿no? La sociedad es la culpable de todo. No, nosotros formamos parte de la sociedad y en cada encuentro con otras personas, cada encuentro de amigos, de comidas, de reuniones familiares, de lo que queráis, de bodas, de bautizos, es ahí cuando vemos que formamos parte de la sociedad y que construimos realidades. Y eso es, digamos, por eso se está tan cercano. Y en la primera parte del libro, justamente en la que se llama Teatralidad y vida cotidiana, porque tiene cuatro bloques, porque empieza con la presencialidad en la comunicación pública, porque la palabra comunicación es fundamental para todo hecho escénico y de la vida cotidiana, es la clave de nuestra sociedad. Y entonces, en ese principio de teatralidad y vida cotidiana, también yo creo que aparece esa misma tesis con la que concluye de una manera muy sencilla, pero muy contundente, y donde parte de las cuestiones de eso, de nuestra presencialidad. Pero cuando tú ahí has dado ese salto, porque se llama la presencialidad de la comunicación pública y habla de esa centralidad, de la puesta en escena pública, del lugar de la comunicación en el acto comunicativo, el personaje. En ese punto que salta hacia la dramaturgia, dejando atrás todo el tema de la imagen, que está muy cerca del personaje, que deja también en ese cuerpo humano como fuente expresiva, emoción, imagen, movimiento, gestualidad, espacio, cuerpo, tiempo. Muy bien, los que hemos trabajado el tema de la psicomotricidad, todo el tema de la expresión corporal, y que tú ahí lo introduces como necesidad explicativa de manera conceptual y por supuesto también técnica, con las 450 motivaciones o acepciones a situaciones emocionales, 450 acepciones, que son alucinantes. En ese sentido, y saltando a lo que llegas sobre la dramaturgia, en el que lo que has dicho se enlaza justamente con el pentat, que tú lo sabes mejor que nadie, acto, escena, agente, agencia, propósito. ¿Cómo eso lo has analizado? ¿Cómo analizas tan sistemáticamente todos esos papeles dentro de todas esas situaciones que están dentro del concepto de dramaturgia? Porque claro, ver el hecho escénico no es la dramaturgia del autor, es la dramaturgia de la acción dramática. Os voy a comentar, digamos, una cosa que todos podemos comprender mejor. Yo creo que nos reportemos un poco a la época de la pandemia y entonces para sencillamente acordarnos de cómo fue el reencuentro con la expresión. Es decir, se dice, digamos, estudiosos de hace ya siglos hablaban de que el ser humano en un 50% es comunicación. Es decir, que un ser humano no se puede entender aisladamente, sino que se entiende en la medida de cómo se comunica, con la necesidad de socializar, de comunicarse con los demás. Entonces, hete aquí que en aquel fatídico primer año de la pandemia nos encontramos con un gran problema, que era pues eso, el aislamiento, el confinamiento, no nos podíamos desplazar o desplazar muy poco, algunas horas, no podíamos tener contacto, no teníamos que utilizar la mascarilla, de repente teníamos problemas de expresión, no entendíamos bien a los demás porque no les veíamos la cara, que es la pantalla fundamental digamos, del intercambio de expresiones, de comunicación, ¿no? Y había que imaginar cómo fue en los centros educativos, pues por ejemplo en infantil, como cuando empezó otra vez los cursos y se hacía con mascarilla, pues había que ver cómo iban los niños con las mascarillas y los maestros o las maestras cómo podían controlar o darse cuenta de los problemas que pudo haber en ese momento, ¿no? Entonces, cuando nos falta el mundo de la expresión es cuando realmente nos damos cuenta
de lo importante que es, lo imprescindible que es. Es decir, desde que te tapan la boca porque no se te oye, porque no me puedes leer los labios, porque no me puedes ver los gestos, y hay un momento incluso que me río un poco de lo de la... Hay mucha gente que habla de lo que dice la mirada, ¿no? Y entonces, en el momento que digo que si eso fuera tan real, los oftalmólogos serían los reyes del entendimiento de la mirada, ¿no? Yo entiendo que lo que pasa es que cuando no ves la expresión de la cara, de las cejas, de los músculos faciales, es cuando eso, más la mirada, más la presencia física, es lo que te da, digamos, determinadas lecturas en una comunicación con una persona. Bueno, entonces, por una parte está el tema de la expresión. O sea, necesitamos la expresión. Es un asunto fundamental para sobrevivir y para vivir la vida. Por otro lado, está el otro tema, has citado el tema de personajes, es un punto interesante porque está en boga, ¿no? Es decir, que si recordamos recientemente, ha habido un personaje público que ha dicho que ha tenido un problema entre la persona y el personaje. ¿Os suena esto, no? Bueno, pues ahí lo tenéis, la persona y el personaje. Es decir, la presentación, una persona se presenta como una cosa, digamos, es adalid de una cosa y resulta que eso no es así. Y luego además dice que él que ha tenido un problema con eso. Bueno, yo no me voy a meter, digamos, en ese caso concreto, pero sí es cierto, y lo digo de paso, que en el mundo de la comunicación, digamos, verbal, pues en la medida que uno moraliza más, que defiende una moral más intensamente, pues si luego no se corresponde, digamos, la coherencia con eso, es imposible. Es decir, que el personaje va a traicionar efectivamente a la persona. Bueno, esto, digo, pasa un poco por el tema de los personajes. También quiero citar que, como veis todos, por el mundo de la televisión, de los canales, de las redes sociales, etc., hoy en día hacer un personaje público es una cuestión, digamos, de intenciones y de voluntades, pero sobre todo es una cuestión de que tengas una cobertura en los medios de comunicación. Es decir, se puede convertir a un personaje en personaje de interés público en la medida que lo sacas más en televisión, en la medida que lo sacas más en la radio, en los vídeos o en lo que sea, ¿no? Es decir, que, no sé, antiguamente pues había 2 o 3 acepciones de lo que podía ser el personaje, ¿no? Estaba, digamos, los personajes, digamos, de ficción, yo qué sé, el Quijote, cualquier personaje de la literatura, y luego estaban los personajes, digamos, que eran importantes. Puede ser un personaje porque ha sido un gran prócer, un gran escritor, un gran lo que sea, y por otro lado estaba, digamos, lo contrario, ¿no? Es decir, sacar la ironía del personaje. Es decir, un vecino que es un personaje porque, no sé, dice unas cosas o anda de una manera que te quedas mirándole porque tiene un aspecto que parece un personaje. Es decir, la imagen es una cosa que en las personas funciona muchísimo. Bueno, funciona muchísimo. Es fundamental. Es decir, lo que uno tiene que hacer muchas veces es tratar de que la imagen, ponerla, digamos, en cuarentena para ver cómo es esa persona, ¿no? Si nos fiamos porque sea guapo o porque tenga cara de bueno y de niño, como por ejemplo el caso anterior, pues fijaros lo que de repente te enteras que hay otras cosas, las que sean. Entonces, digamos, lo que funciona en la teatralidad efectivamente es la imagen, ¿no? y la presencialidad en lo que es el desarrollo de... ¿Ejemplifica más a la persona o el personaje? A ver, yo creo que cuando a una persona es convertida en personaje, digamos,
de alguna manera es como un cuadro, ¿no? Le dices, yo he pintado una cosa, lo pongo en la pared y ya estoy diciendo, a ver, esto es para ver, ¿no? Entonces, si un personaje es tocado por la varita mágica de los medios de comunicación, desde luego su carácter tiende a ser un personaje ejemplar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero efectivamente nosotros presencialmente nos fiamos mucho más, digamos, de alguien que conocemos presencialmente, que le estamos viendo en distancias cercanas, que le vemos reacciones casi imperceptibles, pero hemos dicho, pues está un poco inseguro, o lo que sea, o le hemos preguntado una cuestión y le vemos dudar. Entonces, eso, claro, digamos, el testigo presencial es muy importante. En ese recorrido está claro que el espacio escénico, aquí por encima de los demás, o al mismo nivel, y entonces está en lugar de presentarnos, de ser presencia, o de representarnos. Sí, vamos a ver, una cosa es, podríamos decirlo, yo no sé si esto es elevable a digamos, concepto final o, digamos, conclusión final, ¿no? A ver, nosotros aquí nos hemos presentado, nos estamos presentando, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es representación esto? ¿Hasta qué punto está impostado o no? Yo creo que desde la audiencia eso no lo sabéis. Es decir, que vosotros cuando veis a una conferencia como esta, o a un encuentro como este, lo que tenéis es haciendo un acto de fe. Pensáis que lo que se os va a transmitir aquí es verídico, está testado y bueno, a vosotros os puede gustar más o menos lo que habéis visto o habéis escuchado, pero en principio le dais toda la credibilidad. Luego, podéis ser, como digo, podéis ser críticos con lo que hemos dicho y no estar de acuerdo tal vez, pero en principio os lo creéis todo. Es decir, que si yo ahora me levanto, o nos levantamos de repente los dos y digo, bueno, gracias, yo venía aquí, soy de Transportes Internacionales y he dejado los libros. Es decir, podría haber hecho una performance, tranquilamente, ¿no? Y de hecho, es decir, yo podría haber quedado con un amigo ahí para que de repente me lance una pregunta y os deje de cuadros. Y entonces, eso, claro, ahí es cuando se convierte en una representación. Es decir, si, digamos, por la parte del que va a hacer la comunicación, que comunicación de alguna manera es una forma de narrar, si hay una intención, digamos, real de llegar a hacer una ficción o a presentarlo de una manera para que la gente crea una cosa determinada, pues entonces ahí podríamos decir que estamos entrando a la representación. Mira, hay una parte del libro hacia el final en la que en el mundo del teatro, cuando se contiene al público, es una cosa que me gusta mucho a mí, que es que la propuesta teatral cuente con el público, pero no que cuente con el público en las típicas cosas que dice, joder, el actor le saca, le pone de cada circunstancia la espectadora y ve que horrible y me ha sacado y tal. No, eso que a mí no me gusta nada. En cambio, cuando está bien planteado funciona muy bien. Es decir, por ejemplo, yo que sé, cuando la Fura dels Baus recreaba el secuestro de unos espectadores en un teatro, tú de repente te sientes un secuestrado más y entonces entras de repente en la situación, como tú has dicho, como las situaciones en la que podría estar. Hay muchas cosas de pasarlo muy bien, como las cosas que ha hecho siempre la cubana, ¿no? La compañera cubana. La compañera cubana hacía una adaptación de La Tempestad de Shakespeare, en la que de repente empezaba a llover en el escenario. Esto hay una parte que lo cuento por ahí. Empezaba a llover, primero entrabas a la obra de teatro y la obra de teatro era La Tempestad, pero estaba ya en la escena 11, imaginaros, ¿no? Entonces no entendías nada y entonces de repente empezaba a llover, luego empezaba a caer escayola. Bueno, toda una historia de sucesos por el cual además al final se decía que había inundaciones,
como está viendo aquí ahora, y que no se podía seguir. Y entonces entregaban impermeables, lo repartían por colores, y entonces teníamos que salir todos por grupos y tal y cual. Luego tenían montada en la salida una super parafernalia del cine con viento, hojarasca, agua y tal. Bueno, pues esto de alguna manera es entrar en una teatralización, o sea, en una representación. Una representación es la intención clara de contar una historia y de hacer ficción. Pero sin embargo, muchas veces se utilizan las presentaciones públicas de alguna manera para introducir elementos que en realidad no son exactamente como deberían ser. El hecho teatral tiene que ver con situaciones específicas dentro de una narración dramática que acontece y que convencionalmente nosotros estamos dispuestos a entender que vemos todo desde una narrativa aristotélica, ¿no? No fragmentada ni rota como el teatro desde el siglo XX para acá se ha ido desarrollando tanto por escrito como por las compañías que trabajan en conjunto. Pero que lo que importa son los acontecimientos, que tiene que ver relativamente con las situaciones. Aquí hay uno de los autores que he mencionado y que le siga gustando indagar en el mundo del teatro, de la arte escénica, hay que tener de fondo de armario el diccionario del teatro de Patrice Pavís. Define Patrice Pavís el concepto de situación como datos, como conjunto de datos escénicos y extraescénicos para la comprensión del texto y de la acción en un momento dado del espectáculo. Cuando dice extraescénicos, ¿a qué cree que se puede referir? Si estamos hablando de teatro, en una situación teatral. Extraescénicos. Yo me imagino que habla de la serie de metáforas que pueden surgir, digamos, en la medida que tú presentas un espacio dramático. Es decir, si tú estás presentando, digamos, un bosque y estás, digamos, haciendo la actividad que estás cortando leña, automáticamente, digamos, hay una atmósfera que se crea ahí, ¿no? que tú puedes, digamos, sacarle partido. Pero, bueno, hay esto y luego, digamos, cualquier relación que venga dada por texto. Pero lo que te quería decir, ya que lo has mencionado antes y ahora también, yo creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, el tema de la interpretación actoral, evidentemente, es, digamos, el arte de alguna manera representar las emociones. Eso podríamos decir en grandes rasgos que es el arte interpretativo, ¿no? Es emoción, jugar la emoción. En el caso del teatro, yo entiendo que el teatro es el arte de la situación. Esto parece un poco raro, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿De qué situación? Bueno, efectivamente, como él ha dicho, en esa especie de recuento que hago de motivaciones, digamos, de estados y otras cosas, es decir, el decir, el avergonzarse, es decir, bueno, a ver, avergonzarse. ¿Qué le viene a uno cuando le dices avergonzarse? Por lo que le va a venir inmediatamente es una situación. Es decir, ponerse en situación para sentir eso, ¿con qué lo relaciones? Entonces, es por eso que de alguna manera, en la medida cuando construimos un espacio dramático, todo lo que venga a través de la interpretación actoral, primero es el input, ¿no? A través de la interpretación actoral, a través de la emoción, por un lado, eso va a venir, eso es lo que se va a surtir todo lo que, digamos, presentemos en escena, y luego lo vamos a poder enganchar de la mejor manera que lo vamos a enganchar es, desde luego, haciéndolo como situación, ¿no? Situaciones, se puede hacer una situación larga, digamos, lo que podría ser un acto en el teatro de toda la vida, ¿no? Que había obras en más actos, luego en dos, o de vuelta obras en un solo acto. Cuando tú estás dando una situación general, luego en el teatro puedes irte a situaciones concretas entre personajes. Pero yo creo que apenas se puede trabajar en el mundo de la interpretación sin, digamos, reportarte a una situación
entre personajes o una situación a través de pequeñas cosas que pueda hacer, digamos, un intento. Pongamos, de repente hay una persona aquí que saca un paquete de patatas fritas y se pone a hacer crash, crash, crash. Automáticamente se crea una tensión. Hay un ruido ahí, tal, la gente se mueve, el tío ni se inmuta y sigue tal. Seguimos la conferencia, bueno, a partir de ahí surge una ocasión digamos, teatral. Pero vamos, fundamentalmente que no son conflictos, son situaciones que lo dan no solamente el espacio convencional del teatro, lugar del espectáculo, como el espacio situacional en el que se hace una charla y todas esas situaciones redundan en la manera de mirar, entre comillas, el espectáculo. Entre comillas, se acaba la palabra espectáculo aposta, ¿vale? Entonces, porque el espectáculo no siempre está en el hecho de lo que se hace, sino en lo que entre todos convenimos que se hace. Antes de que cada uno de vosotros, y por eso esto es con los espectadores, de objetivo, aprender a mirar, a observar y a entender lo que sucede. No simplemente la historia y cómo sucede y qué pasa y a dónde me lleva y me lo he pasado bien o qué dramático. Yo creo, como tú dices, que no es... vamos, el conflicto tiene que ver un poco con la dramaturgia, ¿no? Con la historia que estás contando, y entonces pues hay el gran conflicto, los conflictos según se va desarrollando la historia. Pero para que exista teatralidad y para que haya, digamos, dinámicas, es suficiente con que pasen cosas, con que haya, digamos, pequeñas tensiones o pequeñas acciones. Si yo pongo a hacer de repente esto, de repente os voy a llamar la atención. ¿Qué le pasa a este? Le está entrando un... ¿sabes? Y dice, ahí va, la agarras. No sé, me invento historias, hago acciones o hago actividades y en ese momento, pues, digamos, recojo la atención. Eugenio Barba, citas tú aquí en el libro, en la página 181, que tiene que ver todo eso con el hecho de la dramaturgia de la escena, del contexto genérico donde están todos los participantes, incluidos los espectadores. Describe como lo denomina dramaturgia orgánica o dinámica, que quiere pulsar un especial nivel de percepción del espectador, o sea, de cómo se eleva lo que sucede, lo que se cuenta, para que el espectador adquiera una manera más de entregarse a las emociones, a la percepción genérica de la obra. Claro, Eugenio Barba, ya de paso se dice, trabaja desde un concepto grotowskiano en el que la dinámica del cuerpo interpretativo, como tú has dicho, en las emociones del actor y la actriz, se presenta desde el cuerpo en movimiento con una manera diferente a lo estático, donde la palabra tiene el sentido único de lo que pase, de lo que sucede, independientemente de que sea una mesa camilla, si es una mesa de comer o si es la escalera de la casa. Entonces, esa dramaturgia es lo que da ciertamente una coherencia a la escenificación, a lo que se va a hacer. Entonces, en la vida cotidiana también ocurre el encuentro de vecinos delante de un ascensor, en la puerta de la casa, y como antiguamente, cuando no se daba todo este contexto de un nivel mayor culturalmente que lo tradicional de sentarse por las tardes en la puerta de la casa para convivir con los vecinos y hablar, siempre son retratos costumbristas de historias, de manera que todo eso se ha desarrollado. Esa dramaturgia, como dice, orgánica o dinámica, ¿hasta qué punto es siempre necesaria? Porque obras vemos de todo tipo, funciones vemos de todo tipo. Yo sobre esto lo único que podría decir, mi convencimiento es que cualquier cosa a la que nosotros asistamos en vivo y que sea un acto de comunicación, desde luego se produce una dramaturgia. Es decir, nosotros en esta convocatoria que estamos haciendo, para bien o para mal, es decir, lo que le va a quedar a la audiencia es un sentido narrativo, de cómo me han narrado a mí esta cuestión. Entonces, pues bueno, y de ahí
ha habido una introducción, el autor que ha empezado a hacer el panoli y luego ha hecho no sé qué y me puede haber gustado más o menos, me ha quedado con una idea o con otra, pero desde luego lo que se ha producido a partir de una propia comunicación presencial es un efecto narrativo. Otra cosa, digamos, es las mayores ansias que pueda tener el dramaturgo, es decir, la persona que hace el guión o el que hace la escritura, ¿no? Es decir, si vamos a un evento, a un espectáculo, que es una presentación de muchas cosas, de artistas, cantantes, de monólogos y tal, pues bueno, es una locura para hacer, digamos, un guión de eso y para hacer algo que sea llevable y que tenga, digamos, una dinámica y una intensidad, ¿no? Que vaya a más, ¿no? Entonces, todo eso se va a producir siempre en el hecho de una comunicación presencial. Entonces, bueno, en principio, eso siempre tiene que estar funcionando a tope. En los orígenes, porque también hay aquí unos capítulos sobre los orígenes del teatro. Os digo que el libro no le falta apuntar, o sea, es extraordinario en todos los conceptos que se argumentan, inclusive recordándonos los orígenes del teatro y su manera de entrar en situaciones de distanciamiento, que al final es quizás uno de los elementos fundamentales para comprender el hecho escénico, que hay un distanciamiento, que hasta que yo no diga que levantéis la mano, aquí esto está distanciado de vosotros, pero se fundamenta esta situación en que realmente nadie participa porque no está dentro de la convención de lo habitual de estar en un escenario como estamos nosotros. Pero hay un atrevimiento, no solamente comer patatas, sino atreverse a decir disculpa, no sé qué, y comentar algo. Pero que ahí es donde está esa ruptura y esa manera de entender las situaciones para que se fundamente, independientemente de la improvisación, que la escena no convencional del hecho escénico está en el protocolo. La diferencia yo creo que es el protocolo que se le da a un acto para teatral o formal para organizar la palabra clave de todo, la ritualidad. Ahora que has citado este tema del teatro, el primer teatro, quiero contar una cosa que yo creo que cuenta en el libro también. A mí, yo fui a unas clases de esto, es decir, me vi, digamos, como que me faltaba un poco de formación en un momento determinado, y entonces me fui a Valladolid. Iba ahí a unas clases de teatro griego, de las tragedias y todas estas cosas, y bueno, joder, yo que conocía las cosas por encima, hay una cosa que me llamó la atención que no me había dado cuenta, era que los hechos cruentos nunca se presentaban en las obras directamente, ¿no? Digamos que, al contrario de lo que pasa en estos tiempos, que lo que te enseñan es la sangre y el gore, pues ahí lo evitaban, o sea, siempre había pasado, o sea, digamos, se contaban los asesinatos, los grandes crímenes y tal, por medio de alguien que lo había presenciado o que se tiene noticia externa, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, todo lo que hay en escena tiene que estar funcionando para la teatralización. Vamos, se da significado a todos los elementos escénicos que entran en el juego. Y en ese aspecto, y rompiendo todas las unidades de acción, de tiempo, etcétera, y en esa parafernalia desde el siglo XX, desde las vanguardias, como tantas veces recuerdo, desde donde se intenta romper ese, entre comillas, clasicismo, esa manera de entender, y que, bueno, el mismo Nietzsche dice que no puede ser que sea siempre la palabra, el texto, lo que argumente toda una historia dramática, ¿no? Entonces, en ese recorrido, y volviendo a los clásicos, cuando, no sé si tú mismo lo mencionas en el libro, yo me he saltado la historia, cómo se narra siempre sin tener que argumentar y contar de manera tan explícita la historia, en donde aparece la metáfora. Porque yo creo que la metáfora es lo que da sentido a la poética, a la poiesis, que es realmente el nudo de acción, el nudo
que argumenta lo que verdaderamente nos puede llevar sin pensar en las emociones, en la imagen, en las situaciones, en el espacio respecto de mi manera de estar sentado en un teatro incomodísimo, pero recibir un impacto de algo que me gusta aunque esté incómodo. Sí. Yo creo que ahí puede estar la clave. Sí. Yo quería un poco recobrar para poneros en canción este tema de la imagen personal. El intercambio que se produce digamos, porque al fin y al cabo lo que es igual más interesante es relacionarlo con la vida cotidiana. Y entonces nosotros cuando nos presentamos a los demás nos estamos presentando con lo mejor de nosotros mismos, por así decirlo, ¿no? Es decir, dice, creo que Kaufman por ahí, que lo que se hace es, digamos, apurar o modelar la mejor imagen de lo que podemos ser. Es decir, como decíamos al principio, la interacción social, los encuentros de unos con otros, es como una especie de intercambio de información que hacemos, ¿no? Igual, o sea, es decir, que todo esto no es muchas veces consciente. No sé, nos vamos con una cena a unos amigos y no vamos a ir a ver que vamos a pillar la información de los demás, pero simplemente en la comunicación pues sabemos que cuando hablamos estamos abriéndonos, que los otros se abren cuando hablan, o cuando hacen un gesto, digamos, estas cosas son las que están en juego. Había una cosa que también cito, que es una película que se llama Los Idiotas. En esta película lo que sucede es que en un momento determinado, o sea, es digamos como una especie de, si no recuerdo mal, una especie de secta que se forma a base de que la gente, las personas renuncian a presentarse en sociedad siguiendo las normas, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a actuar por la vida, digamos, pues haciendo lo que les dé la gana, libre albedrío en las presentaciones públicas. Hasta el punto es que uno que trabaja en un banco un día va a ir a trabajar y empieza a hacer el tonto o a hacer lo que se le ocurra en ese momento, y bueno, ya empieza a ser un problema pues para la familia, ¿no? En las reuniones familiares se pone a hacer el tonto y esas cosas, ¿no? Es decir, que realmente no se guarda ninguna pauta social, ni turnos de nada. Eso que hacemos nosotros y que lo hacemos porque lo hemos aprendido. Es decir, que nosotros vamos construyendo, por un lado, nuestra propia biografía en base a nuestras experiencias, en base a lo que nos van contando, a lo que vemos en las películas, lo que vemos en los libros, pero eso nos va constituyendo nuestra personalidad. Vamos, digamos, creando nuestro personaje, nuestro rol, que hemos hablado un poco de esto, y ese personaje que tenemos puede tener diversas caras, la cara laboral, la cara familiar, etc., ¿no? Es decir, que yo puedo ser un empleado en una barbería y luego ir al gimnasio y que en la barbería haga un papel. Soy el mismo, pero vamos, la forma de mostrarme no es la misma, ¿no? Ni con la familia, ni con la pareja, si la tienes o lo que sea. Bueno, todo esto lo lanzo para que entréis un poco en este debate. Yo me pregunto si no tiene algo de banalización el hecho de normalizar esto de que la vida es teatro, por decirlo así en plan sencillo, ¿no? De que uno representa un papel, o dos, o tres, o cuatro, dependiendo del momento, pero que realmente no es la persona auténtica o la profunda, la esencial, ¿no? Y que si eso hasta cierto punto no puede llegar a ser incluso una patología del comportamiento, y si no puede dificultar incluso las relaciones interpersonales, ¿no? Porque, claro, yo si me relaciono con una persona, he de saber con quién me estoy relacionando, no con quién me está representando. Si realmente normalizamos eso de que uno no es nadie, sino que es lo que representa. Sí, yo precisamente el peligro que le veo, yo mismo.
Es decir, que yo no planteando esto, lo que me gusta es plantearlo como un debate, no me gusta plantearlo como una certeza. Esto lo comentaba antes aquí con un amigo. Es decir, no persigo ninguna autenticidad de nada. Pienso más bien que lo que se trata es de darle un poco una vuelta a las cosas y ver que nosotros mismos somos los que creamos las realidades. Es decir, con lo que asumimos, lo que se nos transmite, nuestras acciones, y nosotros vamos constituyendo la cultura. O sea, nosotros hemos nacido en una cultura, y eso es lo que hemos, dice, ¿no? La cultura judio-cristiana, angloamericana, como queramos llamarla. Entonces, pues bueno, lo único que se persigue es de alguna manera ser un poco más consciente de lo que tenemos en juego. Y voy a decir por qué. Porque en realidad nos jugamos más de lo que parece. Es decir, todos nosotros aquí en esta sala, yo puedo decir que nos jugamos mucho porque tenemos un dilema tremendo, que es distinguir la verdad de la mentira en nuestra vida cotidiana a través de todos los medios. De lo que vemos en las redes, en TikTok, en la televisión y tal. Entonces nosotros, quizá el único camino más o menos claro que podemos tener es decir, ser conscientes algo más de las cosas, ser algo más críticos, porque te van a meter una bola o te la van por aquí o por allá, pero por lo menos que no te pille descuidado, es decir, que no estés pensando todo el rato que lo que me están diciendo en este canal es lo que hay que seguir, ¿no? Es decir, y acordaos lo que hemos dicho antes, cuando a alguien se le pone como personaje, es decir, cuando es elegido un personaje, es como un cuadro, cuando tú enmarcas algo, automáticamente eso tiene para ti una importancia. Es decir, para un ciudadano cualquiera, el ver algo en la televisión o el ver a alguien en un estrado ya es una cosa pública, ya tiene importancia teóricamente, ¿no? En la medida que nosotros conocemos los funcionamientos de la sociedad, pues seremos, digamos, más críticos y podemos estar más preparados para lo que nos viene. No hay más que ver lo que va a suceder el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos. Entre uno y otro, bueno, o sea, a cualquiera que se lo cuentes, o sea, si tú te pones a contar, por ejemplo, lo que dice Trump, lo narras y lo pones en un papel, o sea, te asustaría si lo haces así un poco al frío, ¿no? Pero estamos conviviendo con eso desde hace años, desde la anterior legislatura en Estados Unidos, etcétera, y la vida pasa, ¿no? Y la vida pasa y pasan las cosas en Gaza o pasan las cosas en Ucrania y lo vemos, y además estamos curados en salud, ¿no? Porque eso, verlo en los mismos medios, pues nos inmuniza. Es como lo de la vacuna, pero estamos vacunados. Entonces, yo no persigo demostrar desde luego ninguna autenticidad. Yo no estoy acusando a nadie de que no sea auténtico cuando se presenta, todo lo contrario. Es decir, pienso que lo que hace es un intercambio. Igual no nos damos cuenta, pero con nuestra presencia estamos, transmitiendo siempre alguna información y estamos recibiendo. En la medida en que nosotros transmitamos mejor y sea más interesante, más bueno, no sé, es una historia moral. Bueno, pues nos podemos sentir mejor si nuestro intercambio es provechoso, pero no entro, digamos, en mucho más. Pienso sobre el hecho de la contemporaneidad, la posmodernidad y todo lo demás que casi se ha olvidado, pero que nuestra ropa, el vestuario teatral, el vestuario de la cotidianidad, la manera que nos define según nos vistamos, el estilo, sobre todo cuando se joven se hacen clanes para definir tu personalidad, tu manera de ser, y estoy así y me muevo así porque tengo que representarme. Sí. Pero a la vez nos tapamos a nosotros mismos por el hecho de que no creemos que lo que vemos esa persona está cerca a lo mejor de nuestros pensamientos o incluso creencias, y en la modernidad, posmodernidad y contemporaneidad de hace tantísimas décadas ya se ha fusionado
o confusionado todo. Generalmente considero, o creo que consideramos como sociedad, cuando a alguien decimos que ese señor o esa señora es auténtico. Entonces, por lo que el discurso que estás tú dando, o que creo estar yo recibiendo lo que tú dices, realmente eso no lo valoramos tampoco como tal, porque realmente todos estamos en una representación permanente. Entonces, cuando eso se traslada al escenario, yo valoro mucho que la historia que me estén contando el autor o la actriz, como boca, digamos, de lo que está haciendo el autor, o lo que está haciendo el autor o la autora, valoro que me lo pueda creer lo que me está contando, o sea, que considero que eso sea una cosa auténtica que yo me pueda creer. Entonces, ¿cómo relacionamos eso con que realmente la impresión que a mí me ha dado es que tú no valoras el concepto que yo tengo, que puedo estar equivocadísimo, pero el concepto que yo tengo de autenticidad, entiendo que tú no lo valoras, o me estoy equivocando. No, yo claro que lo valoro. Lo valoramos todos, el concepto de autenticidad. Pero lo que pasa es que el concepto de autenticidad, yo creo, y he comentado aquí con un amigo hace poco, está un poco en crisis. Es decir, que todos queremos ser auténticos, pero somos auténticos relativamente. Es decir, ¿por qué la gente en Estados Unidos vota a Trump? Puedes oír en las entrevistas, porque les parece auténtico. ¿Auténtico por qué? Pues porque dice las cosas como le salen. Eso es la autenticidad. Es decir, que lo de la autenticidad es relativo, ¿no? Sí. Es decir, el comer comida auténtica consiste en ir al supermercado y mirar todas las etiquetas para que pongan bio. ¿Eso es lo auténtico? ¿O qué es lo auténtico? Por eso, es decir, hoy en día todo el mundo piensa que es auténtico. Es decir, yo quiero ser más auténtico porque quiero darme lo que yo creo que merecería. Entonces me voy al gimnasio unas horas, me voy con los amigos, me adscribo, me hago del tal equipo de fútbol, de tal no sé qué, porque soy así y así, y quiero mostrarme así y así. Lo que no lo hago directamente, si no me adscribo, soy lo que sé. Por ejemplo, pero nosotros, por ejemplo, cuando decimos de izquierda o derecha, son cosas que las adquirimos como son. No nos preguntamos por qué tengo que ser yo de izquierdas o de derechas. Es que me viene dado. ¿Y eso es auténtico? Pues no lo sé. No sé si es auténtico o no. Pero vamos, hay muchas cosas que las cogemos sin chistar. Y efectivamente, en las presentaciones, nosotros nos gusta, o sea, queremos detectar si hay algo que no cuadra. Que si es coherente cómo se está presentando la persona. Es decir, pero no lo estamos haciendo muy conscientemente, sino pues de repente vemos que es que esa persona falla algo, algún error le falta o hay algo que no cuadra bien, ¿sabes? Pero sencillamente es eso. Yo no hablo, digamos, que tengamos que ser todos auténticos, sino simplemente lo que tenemos que ser es más críticos y acercarnos más a lo que pudiera ser, digamos, un poco más centrar la cuestión. Estoy de acuerdo con lo que dices, que es un término obviamente muy relativo. Sí, claro. Realmente, ¿quién determina? Claro, eso es. ¿Quién determina lo que es auténtico o lo que no? Efectivamente. Y eso, vamos, que lo sufrimos constantemente. Sí. Es decir, que todo el mundo es auténtico. Es que yo como soy muy auténtico, pues me pongo a pasar con el perro y es que tengo que pasar corriendo, porque como somos mi perro y yo auténticamente, si el perro defeca y no le recojo esto, que no somos muy auténticos, porque es que vamos corriendo. No sé, por ejemplo, puede decir una tontería. Has definido el teatro como fingimiento. ¿Cómo? Como un fingimiento. Es decir, cuando el que hace teatro es el futbolista que se tira al suelo y ahí me han matado, el político que sube y está haciendo teatro porque está contando algo, que cuando está referido a eso, lo que yo creo que entiendo, y es accesible posiblemente a algunos personajes, es que está fingiendo. Es decir, que el que teatraliza no está representando una realidad, sino que está representando una situación, como han dicho, ¿no? Algo diferente, que no está mostrando, como tú dices, la autenticidad. Está intentando fingir o está intentando engañar
o está intentando representar algo que no se ajusta a lo que está realmente ocurriendo. No, yo no lo situaría ahí. Lo situaría como que es una recreación, es un juego de recreación. Es decir, el arte, es decir, cuando un pintor pinta un paisaje, no me está trayendo el paisaje ya lo tengo ahí, lo que está haciendo es su interpretación del paisaje. Entonces, en el teatro es eso. Yo creo que la gracia del teatro es que ha representado, la gracia del arte de los actores y de las actrices, es que ha ido representando históricamente a través del desarrollo de la historia de la humanidad, sin darse cuenta prácticamente, un mundo, el mundo de la vida cotidiana que estaba ocurriendo. Es decir, cuando, si por ejemplo pongamos la Asamblea de Mujeres, que es una obra de Aristófanes, una comedia en que las mujeres se confabulan, se disfrazan de hombres y por la noche quieren ocupar rápidamente los primeros puestos en el Parlamento, en Atenas, para votar que el poder se pase a las mujeres. Bueno, evidentemente, pues esto es una bomba. 300 antes del nacimiento de Cristo se cuenta esta historia, pero te da una idea de que ya había esa problemática, ¿vale? Y si vas a Lisístrata, que las mujeres se declaran en guerra de no hacer el amor para que pare la guerra, pues imagínate, estamos hablando de que eso tenían problemas con, bueno, de la realidad que podían vivir ellos, de los hombres en la guerra y todo esto, ¿no? Y bueno, pues Aristófanes se creó unas comedias ahí muy interesantes por las cuales sabemos muchas cosas y sabemos muchas cosas del tiempo de Federico García Lorca, porque Federico García Lorca las escribió, y eso es lo alucinante, ¿no? Es decir, que el arte siempre está representando, o sea, no tiene, digamos, ningún aspecto peyorativo. El que, fijaros lo que pasa en el teatro, yo creo que lo cito en algún caso, ¿no? Por ejemplo, hipócrita viene de Hipócrates, ¿no? O sea, pues bueno, pues es una palabra que viene en teatro que tiene sentido peyorativo. Y el hacer teatro también tiene un sentido peyorativo, es decir pero eso es precisamente por esa idea, digamos, de impostación, de representación, pero eso no quita para que sea una cosa, pues bueno, una obra de arte total. Y hoy día se utiliza muchísimo la palabra ficción sonora, ¿no? La ficción tiene que ver con la narrativa, la novela. Vamos a presentar una novela, una obra de ficción, o sea, como que no es real, no es biográfica, no es autobiográfica, y lo que por tanto tiene que ver, lo contrario es como más científico. Quizás esto es un ensayo, es científico porque está estudiado desde distintos puntos de vista, por tanto no es ficción, es paraficción sobre lo que estamos hablando. ¿Y quién es el espectador? ¿Quién es el espectador? Que no es el ciudadano, que no es quizá el público, que no es... Pero bueno, yo creo que el espectador en realidad de alguna manera es como la vida cotidiana, la audiencia. Es decir, nosotros cuando estamos en un bar, imaginaos que nos vamos a comer, hay 4 en un bar y se monta una escenita y hay otra gente por allí, pues ellos han sido espectadores, digamos, de un acontecimiento y bueno, en principio es, digamos, un activo. O sea, en el teatro yo lo que creo es que el espectador debía ser mucho más activo. Es decir, que, como he dicho antes, en la medida de que el espectador esté contenido en la propuesta, hay un disparado de teatralidad total. Ese es el objetivo de la Escuela de Espectadores, entre otros. Esto me viene a mí a colación el grupo de teatro que había en Estados Unidos que se llamaba Living García. Desde que yo, una vez en Madrid, hace muchos años, fui a un colegio mayor donde actuaban ellos y resulta que el director de teatro hizo lo que tú hiciste, el aproximar hacia el público y me llegó a mí y me dijo, soy yo tú,
esclavo. Y no supe qué decir. Eso te dijo. Sí, sí. No me extraña que te quedaras totalmente... Sí, sí. Eso me lo dijo el director del grupo este que te digo. Sí, y además estarían ahí con la voz, gritando, cosas así, ¿no? Sí, sí. Estarían ahí con la voz a tope. Iban por todo el público, ¿no? Y la gente no sabía cómo hacer. Claro. Además, todo eso está relacionado con todos los distintos movimientos históricos del teatro desde los años, sobre todo 50 para adelante, en el que Happening, naturalmente, que ya pues, por encima de Happening está Acción, la primera obra de Fuera del Baus, y a partir de Fuera del Baus está todo introducido en esa acción dramática en el que la realidad se nos pone, y entonces ponernos en esa acción dramática que se hace realidad, te zarandeas. Por eso precisamente es tan potente cuando al espectador se le incluye en la propuesta, porque entonces es cuando te recuerda que esto pasa en la vida cotidiana, es decir, que cuando tú estás en una situación parateatral, estás tú como espectador. Es decir, como os decía antes, imaginaros que se monta aquí un bochinche, porque de repente alguien salta y dice algo y tal, te sientes violentado porque está pasando donde tú estás, ¿no? Y lo mismo en los temas de comunicación, en la medida que de repente hay alguien que dice algo inapropiado en una comida o en el sitio que sea y lo has visto tú y dices, joder, le dijo esto y tal. Cuando tú te has llegado y has estado en ese, te has, yo que sé, avergonzado, violentado porque ha sucedido algo, o te has reído porque se ha levantado uno y se ha subido a la mesa y ha hecho un claqué, pues bueno, me dejó estar, esto ahí fue maravilloso. Y además lo ves, ese rollo de distancias cortas es muy teatral, ¿no? Es decir, el problema del teatro, que yo siempre he pensado que es el problema que tiene, que es, digamos, mucha distancia. El espectador actual es un espectador que no es el espectador del siglo pasado, ni siquiera del anterior, por supuesto. El espectador actual es un espectador que está acostumbrado a las pantallas aquí, ¿no? La del móvil, la de la televisión, y a meterte en situación de una forma mucho más inmersiva de la que tenía el espectador en tiempos de Lope de Vega, evidentemente. Entonces, pues claro, hoy en día cuando vas a ver algo, necesitas tener una inmersión bastante rápida para que puedas soltarte de todas tus preocupaciones, ¿no? Porque primero te metes al espectáculo y dices, a ver, el móvil lo tenía apagado y a ver si me vas a dar y tal, no sé qué. Bueno, los primeros 5 minutos estás un poco despistado porque todavía no tienes seguridad que estás bien colocado, que el móvil está apagado, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es complejo meterse en un espectáculo hoy en día, ¿eh? Hay que... Tú entras, para ir terminando, sí. volviendo al epílogo, tiene también otro de los pequeños capítulos dentro de cada uno de los bloques, en el que hablas también de la puesta en escena electrónica, los personajes digitales en el metaverso. Últimamente el metaverso está como que comido por la IA. ¿Eso superará a la escena? Yo creo que no. Yo creo que no. Radicalmente no. Por el principio del origen del teatro, por la presencialidad del ser humano, porque la humanidad rompe cualquier otra circunstancia que tenga que ver con esto. Y la pared, estamos viendo cosas, pues tenemos la pared y se necesita del ritual escénico. Yo también lo creo, pero lo que pasa es que una cosa es, desde luego la teatralidad no desaparece nunca. Es decir, si yo me pongo la versión de la inteligencia artificial, del lo que sea, y empiezo ahí a decirle, hola Pepa, ¿qué tal? No sé qué, y empiezo ahí a discutir con la Pepa, que es mi amiga de la IA, o con Juanito, lo que sea, pues seguro que os monto aquí una performance rápidamente, es decir, que seguramente que sí, ¿no? Pero otra cosa es que el concepto que ha habido de teatro, digamos, habitual, de esa representación con cierta distancia, muy convencional, eso tiene que tener una evolución, seguro. Hombre, de hecho está muy bien, ha evolucionado porque una cosa es tener espacios escénicos convencionales, catedrales, para bien y para mal, como el teatro el Cervantes o
en Bilbao de las Riagas, ¿vale? Esos son espacios convencionales, pero también hay otros tantos espacios públicos, lugares abiertos y lugares también cerrados, como el Teatro Central de Sevilla, donde se presenta todo un teatro de hace ya décadas y décadas, de los años 80 y 90, que no hemos visto o que no han visto el espectador de hoy día y que ya han dado 7 vueltas en los países nórdicos, que han ido por aquí, que han venido igual que las óperas contemporáneas. Son obras extraordinarias, que no son los títulos normales, pero que son obras completas, que es el arte total de Wagner, ¿no? Que imaginaba. Yo, desde luego, ya que digamos como última párrafo por mi parte, desde luego, del día de hoy, sí, la gente que estáis, digamos, en el entorno del teatro, desde luego, me parece que hacéis muy bien. Me parece que hacéis muy bien. ¿Por qué? Porque es una experiencia, es decir, es un arte experiencial totalmente. Y además, yo siempre he dicho que el teatro es multidisciplinar, que se puede acceder a diferentes áreas, tanto por supuesto a la interpretación como a la escritura, al diseño de vestuario, al diseño de, yo qué sé, las imágenes de la obra, la iluminación, o sea, hay muchas cosas que hacer. Si dices, bueno, es que quiero hacer una cosa que tenga IA también, vamos, inteligencia artificial, vamos a jugar con la inteligencia artificial, vamos a ponernos en cosas. Es decir, está un poco disponible. Luego el problema es, digamos, la dramaturgia, la dramatización, lo que quieres contar, que eso sea coherente y esas cosas, ¿no? Pero en principio está accesible y es muy interesante porque nos pone en contacto con otras personas y porque hace que sea todo como mucho más presente y más vivo. Pues como él está aquí vivo, en presencia absoluta, y nada, muchísimas gracias por este tiempo dedicado a